Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Mi nombre es Andrés y en este nuevo video vamos a hacer un ejercicio bastante bonito y excelente a la hora de trabajar con fórmulas dentro de Excel para calcular los periodos faltantes o los periodos ausentes de un conjunto de comerciales dentro de una base de datos, teniendo un periodo de ventas que se registren dentro de la tabla de datos mediante el uso de una fórmula. Espero que el video les guste bastante. Voy a tratar de ser un poquito conciso con el ejercicio y arrancamos de la siguiente manera. Quiero que te enfoques en este rango que va a representar una tabla de ventas por comercial, en donde tenemos tres columnas. Columna número 1 llamada comercial, columna número 2 llamada ventas y columna número 3 llamada fecha. Este rango, o lo que va a ser una tablita, tiene poco menos de 280 registros, en donde estamos registrando las ventas para 9 comerciales. Cada uno de esos comerciales va a ir filtrado dentro de esta celda, como lo estás viendo acá. Y la idea es crear una fórmula que me permita imprimir cada uno de esos meses en donde ese comercial no ha vendido absolutamente nada. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar rápidamente convirtiendo este rango en una tablita de datos presionando la combinación de teclas Control T. Nos arroja el cuadro de diálogo llamado crear tabla. Le digo que la tabla tiene encabezados, le doy clic en aceptar y listo. De momento le voy a quitar el botón de autofiltro o los botones de autofiltro para que las tablas o la tabla nos quede bien configurada, nos deje ver el nombre del campo y luego le voy a cambiar el nombre a la tabla. Le voy a colocar, por ejemplo, base de datos ventas, de tal manera de que cuando yo haga referencia a cada uno de los campos, pues obviamente se seleccionen dentro de las fórmulas. Vamos a arrancar con una expresión creada mediante la función let. Recordemos que la función let nos permite crear expresiones intermedias y asignárselas a los nombres como especie de un mashup en donde en el mega cálculo o en el cálculo final utilicemos los pasos anteriores para poder así obtener el resultado acortando el tamaño de las fórmulas. Voy a crear un filtro y ese filtro por el comercial me va a devolver todas las fechas en donde el comercial hizo ventas. Entonces voy a crear un nombre que se llame filtro y voy a utilizar a la función filtrar. Mira. Bastante básico, bastante sencillo, esto no tiene ninguna ciencia y en el primer argumento denominado array voy a tomar el valor de la columna fecha y luego le voy a decir en el valor, en el argumento llamado include o en el segundo argumento de la función filtrar, fíltrame todas las ventas de cada uno de los comerciales donde el comercial sea el que yo seleccione dentro de la celda. Fíjate, voy a evaluar este pedacito de expresión de la función filtrar como resultado de la función let. Evalúo con enter y me está devolviendo aproximadamente 30, me está devolviendo 30 fechas, que serían 30 días en donde él hizo ventas. ¿Se encuentran desordenados? Sí, yo los puedo ordenar mediante la función ordenar. Entonces vengo y envuelvo el resultado de la función filtrar dentro de la función ordenar. Cierro con un paréntesis, evalúo con enter y ya tengo toda la gama de fechas en donde ese comercial hizo ventas. Quiero que te des cuenta de lo siguiente. Tenemos ventas para enero del año 2022. Tenemos ventas para febrero del año 2022, no tenemos ventas para marzo, porque saltamos directamente a abril, luego saltamos aquí a mayo, luego tenemos junio, julio, agosto, no tenemos septiembre, no tenemos octubre, no tenemos noviembre y volvemos a hacer ventas hasta en diciembre. La idea es calcular esos meses faltantes y el resultado tiene que ser por periodos mensuales. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Voy a calcular la fecha mínima y voy a calcular la fecha máxima para poder calcular la fecha inicial y la fecha de finalización del periodo. Voy a crear un nombre, por ejemplo, que se llame así, mira, fecha y le coloco, por ejemplo, inicial. Fecha inicial. Vamos a calcular la fecha inicial primero. Para ello utilizo a la función mínimo y a la función mínimo yo le voy a pasar el retorno del filtro que va a contener todas las fechas de este comercial. Entonces vengo y tomo el filtro y luego imprimo el valor de ese nombre llamado fecha inicial, evalúo con enter y me dice que la fecha inicial es enero 16 del año 2022. Bien,
Necesito calcular es la fecha inicial del periodo, no la fecha mínima. Entonces para ello utilizo a la función fin.mes. Y le digo, toma esta fecha inicial que estoy generando mediante mínimo o que estoy retornando mediante la función mínimo y luego atrásate un mes hacia el pasado y calcúlame la fecha final de ese mes, es decir, diciembre del año 2021. Si yo imprimo ahora este nombre llamado fecha inicial, fíjate de momento que si es diciembre 16 del año 2022, entonces si es enero 16 del año 2022, calculo el último día del mes anterior, que sería diciembre. Entonces me daría diciembre 31 del año 2021. Si yo a este valor le sumo el valor de 1 y vuelvo y imprimo, pues estoy logrando llegar al primer día siempre de esa fecha inicial, que sería enero 16 del año 2022. El primer día de enero sería pues obviamente enero 1 del año 2022. Tengo la fecha inicial. ¿Cómo calculo ahora la fecha final? Es decir, la fecha fin del periodo. Pues la calculo del mismo modo, mediante el uso de la función fin.mes, pero esta vez no utilizo la función mínimo, sino utilizo a la función máximo. Y le digo, función máximo, calcúlame el valor máximo de fecha del filtro. Y luego quiero que me calcules el último día de ese periodo o de esa fecha que va a calcular el periodo final. Y vengo y lo cierro y luego imprimo la fecha final, vamos a calcularla, y me tiene que devolver diciembre 31 del año 2023. Fíjate, voy a imprimir acá el filtro de momento para irnos a comprobar si el resultado es correcto. Y vengo y miro aquí, me dice diciembre 26 del año 2023, es la última venta que hizo el comercial número 1. Por tanto, la fecha fin de ese periodo sería diciembre 31 del año 2023. Entonces, el valor nos está dando de manera correcta. Calculo aquí la fecha fin, evalúo con Enter, me da diciembre 31 del año 2023. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a crear una expresión de función recursiva para que vaya recorriendo cada uno de los meses, ojo, no cada una de las fechas, sino cada uno de los meses desde fecha inicio hasta fecha fin, es decir, de enero 1 del año 2022 hasta diciembre 31 del año 2023. En total, voy a hacer 24 ciclos, pero los voy a recorrer mediante una función recursiva que es mucho más rápido hacerlo que un filtro que contenga un montonón de fechas, como te lo voy a mostrar al final. Entonces, ¿cómo hago para crear una función recursiva? Pues del mismo modo que crear un nombre mediante LED. Voy a colocar aquí frecursiva para que haga referencia a una función recursiva creada mediante lambda, en donde en el parámetro de la función LED de valor le pongo un lambda y allí voy a crear esa función de tipo recursiva mediante la función lambda. Esta función recursiva va a tener 3 parámetros de entrada. Como es recursiva, voy a utilizar a ella misma o la voy a utilizar a esa función recursiva para que se pase dentro del primer parámetro. Es decir, en cada uno de los llamados voy a pasar nuevamente toda la expresión. Cada vez que exista un periodo mensual nuevo, voy a calcularlo mediante una recursión de esta función recursiva, valga la redundancia. Luego, en el segundo parámetro, voy a cargar el input de la función que va a hacer el cálculo en la parte de recursividad, es decir, la que va a permitir establecer el control de freno de la función para poder imprimir un resultado. Este es la fecha de inicio, en donde la voy a comparar siempre con la fecha de fin para ver si es mayor o menor, y en caso de que sea menor, siga dando vueltas esa función recursiva. Pero si esa fecha de inicio que le llega en cada una de las recursiones a esa función es mayor, entonces se detenga e imprime el resultado. Entonces voy a crear un parámetro que se llame fecha de inicio y posteriormente un tercer parámetro que me permita ir imprimiendo y concatenando el resultado en cada uno de los llamados. Es decir, voy a crear un parámetro, por ejemplo, que se llame res de resultado y listo. El cuarto parámetro ya no va a ser más parámetros de entrada para esa función lambda, va a ser directamente el cálculo y lo voy a ejecutar en una línea siguiente. Yo lo puedo ejecutar ahí mismo, pero se va a hacer extremadamente largo y necesito el tamaño. Entonces, en este cálculo, en este cuarto parámetro o el cálculo, voy a establecer el cálculo. Allí es donde yo voy a crear el parámetro de recursión.
es decir, lo que me permite ponerle freno a la función recursiva. Esto se logra mediante la prueba lógica de la función sí. Fíjate, aquí tengo la prueba lógica de la función sí. Le voy a decir si la fecha de inicio que le está llegando en cada uno de los llamados a esa función recursiva es mayor a la fecha de fin que calculé por fuera de esa función recursiva, que la estoy calculando como periodo máximo para ese comercial es mayor, entonces imprima el resultado. Llamo a la fecha de finalización o a la fecha fin de ese comercial, de ese periodo o del último periodo mensual, y le digo, si esta expresión se cumple como verdadera de que la fecha inicio en cada una de las recursividades de la función sea mayor a esta fecha fin que se comporta como constante en cada uno de los llamados, entonces imprima el resultado, que lo tengo aquí como parámetro de esta función lambda de entrada. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no es mayor a la fecha fin? Pues quiere decir que todavía existen más periodos mensuales para barrer. Por tanto, en la parte falsa, vuelvo y llamo a esa función recursiva. Pero como lo estoy haciendo dentro del cálculo de la función lambda que crea esa función recursiva, debo utilizar el nombre de llamado como parámetro y no utilizar el nombre de la función LED para invocar a esa misma función. Por tanto, utilizo a la función de tipo recursiva que le está llegando en el primer parámetro de ese lambda y abro un paréntesis porque es una función que tiene tres parámetros de entrada. Tiene el parámetro de la función recursiva, el parámetro de fecha inicial y el parámetro de la respuesta o el parámetro del resultado. ¿Cuál es la función recursiva? Pues ella misma. Entonces yo vengo y la paso. ¿Cuál es el parámetro de la fecha inicial? Pues el parámetro de la fecha inicial es el del siguiente periodo mensual después de esta fecha inicial. ¿Cómo hago yo para calcularlo? Pues lo calculo rápidamente con la función fin.mes, como lo hicimos aquí arriba. Suponga, por ejemplo, que esto es enero 1 del año 2022 y quisiera llegar al 1 de febrero del año 2022 y después en el siguiente llamado al 1 de marzo del año 2022 y después en el siguiente llamado al 1 de abril del año 2022. Pues tomo en este caso la fecha inicial, la paso como input de la función fin.mes en la fecha inicial y seguidamente calculo el último día de ese periodo mensual o de ese mes que le pase dentro de la fecha inicial. Si es enero, me devuelve enero 31 del año 2022. Le sumo 1 a esa fecha y obtengo febrero 1 del año 2022. En el siguiente llamado se pasa febrero 1 del año 2022, calcula el último día. Si es bisiesto, calcula 29. Si no es bisiesto, calcula 28 de febrero, más 1 me da 1 de marzo. Y ahí estoy pasando como retorno del argumento de fecha inicial del siguiente llamado de la función recursiva, la fecha inicial del siguiente periodo mensual, inteligentemente y muy bien creada. Ahora bien, ¿qué voy a colocar en el parámetro del resultado? Pues el cálculo que me permita a mí ir imprimiendo y concatenando cada una de las fechas que cumplan con la condición. En este caso, la condición sería que ese periodo mensual a partir de la fecha inicio y la fecha fin de esa fecha inicial no tengan ni un solo valor en las fechas de este filtro. Quiere decir que no hizo ventas. Pero ¿cómo hago para determinarlo? Tengo que hacer algún tipo de cálculo matemático que me permita barrer todas las fechas de este filtro y no lo vamos a hacer de manera iterativa. Vamos a utilizar una función que haga el cálculo matricial por nosotros. En este caso, utilizo a la función suma producto que me va a entregar un valor numérico dentro de la prueba lógica de la función sí. Es decir, creo a la función sí en el tercer argumento llamado resultado del llamado de la función recursiva y en la prueba lógica le voy a pasar el valor devuelto por la función suma producto que me va a calcular un valor numérico que puede ser 0 para determinar si no existen ventas para ese periodo mensual, en donde lo voy a evaluar como falso dentro de la prueba lógica, y si me devuelve un valor numérico que quiere decir el conteo de fechas que representan ventas, entonces lo evalúa como un valor de verdadero. Me la voy a jugar de esa manera. Dentro de la función suma producto, ¿qué voy a determinar? Voy a determinar en la matriz número 1 si el valor de las fechas que está cargando el nombre del filtro que tengo creado aquí en este parámetro son mayores o iguales
a la fecha de inicio en el llamado de la función recursiva, es decir, llamo al FI que le está llegando como input en cada una de esas recursiones o en cada una de esas recursividades. Cierro la expresión que se va a pasar en la matriz número 1 y esto que tú estás viendo aquí me está llegando como una matriz de prueba lógica, es decir, una matriz de tipo boolean, va a contener falso, 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 verdadero, verdadero, falso, falso, falso. La función suma producto no comprende matrices de tipo boolean, por tanto tengo que multiplicarla por 1 para pasarla a una matriz de tipo binaria, en donde cada valor de verdadero se transforma en un 1 y cada valor de falso se transforma en un 0. Eso respecto de la fecha de inicio. Ahora bien, voy a crear una segunda expresión que evalúe todas las fechas del filtro de ese comercial, que sería este filtro que yo tengo aquí, y le digo, dime cuáles de esas fechas son menores o iguales al retorno de la función fin.mes que va a calcular el último día dada esta fecha inicial. Entonces vengo y le paso la fecha inicial y le digo, calcúlame por favor el último día de esa fecha inicial. Por ejemplo, si es enero 1 del año 2022, calcula enero 31 del año 2022. Si es, por ejemplo, agosto 1 del año 2023, calcula agosto 31 del año 2023. Siempre va a calcular el último día la función fin.mes. Cierro a la función fin.mes y cierro el paréntesis de la expresión. Recuerda, la expresión me está retornando una matriz de tipo lógica, una matriz de tipo boolean. Tengo que convertirla en una matriz binaria. Perfecto. ¿Qué sucede? Cierro la función suma producto. Fíjate, esta expresión de suma producto que va a contener matriz 1 que calcula el filtro respecto de la fecha inicial y la matriz 2 que calcula el filtro de fecha respecto de la fecha final, me está devolviendo un conteo de las fechas que se encuentran dentro del filtro para ese comercial calculado según la columna de la base de datos. Por tanto, ¿qué sucede si el valor es un número entero mayor o igual a 1? Pues entonces la prueba lógica de la función sí se corre como verdadera. Quiere decir que existen ventas. Por tanto, ese periodo de esa fecha inicial lo voy a saltar y no lo voy a tener en cuenta porque me están diciendo todos los periodos en donde el comercial estuvo ausente, no donde hizo ventas. Entonces, para ello, imprimo tal cual como me llegue la cadena de resultado. En este caso, imprimo nuevamente el parámetro de la función lambda. Como resultado lo imprimo como retorno de la parte verdadera. ¿Qué pasa si el valor es falso? Pues quiere decir que suma producto retornó un valor de 0. Ese valor de fecha inicial y el valor de fecha final de esa fecha, de ese periodo, no hizo ventas. No hay ventas registradas para ese rango de fechas. Por tanto, el valor devuelto por suma producto es un 0 y evalúa la parte falsa de la función sí o de la prueba lógica de la función sí. Entonces viene aquí a la parte falsa y le digo, por favor, utilicemos a la función concat y concatena el valor del resultado que le está llegando por parámetro de la recursividad de la función anterior, es decir, del llamado anterior de la función, tráetelo y concaténalo con un guioncito que le voy a colocar en el segundo argumento de la función concat y en el tercero le concateno el valor de la fecha inicial. Listo, eso es todo. Voy a cerrar a la función concat de la parte falsa de la función sí. Luego cierro a la función sí que está operando dentro de la función recursiva. Luego cierro a la función recursiva y luego cierro al sí del parámetro de recursión de la función lambda recursiva. Y ahora sí, cierro la función lambda que está creando la función recursiva y listo. Le voy a dar una coma, luego le doy un enter y voy a imprimir el valor de la función recursiva. Llamo a la función recursiva y ella me está pidiendo tres parámetros. Me está pidiendo la función recursiva, que es ella misma. Entonces vengo y la llamo. Luego en el segundo parámetro me está pidiendo la fecha inicial, que sería en este caso la calculada como fecha de inicio de ese comercial número 1, en donde vengo y la paso así, mira, fecha inicial. Y luego en el tercer parámetro me está pidiendo una cadena de resultado. Yo la voy a inicializar con un vacío mediante un par de comitas. Cierro la función recursiva que va a operar dentro del cálculo de la función let y luego cierro a la función let.
Imprimo con Enter y estoy devolviendo periodo mensual 1 de inactividad, periodo mensual 2 de inactividad o no hubo ventas, periodo mensual 3 de inactividad, es decir, los números de serie secuencial que representan esas fechas. Perdón, que representan esas fechas. Por tanto, si yo utilizo ahora a la función dividir texto, que me divide ese texto que está unido por guioncitos, vengo y llamo a la función dividir texto y le digo toma el texto que está imprimiendo la función recursiva y en el delimitador de columna quiero que lo deje vacío porque no quiero separar por columnas, quiero hacerlo por filas y le digo en el delimitador, perdón, en el delimitador de filas toma el guión y ciérralo con un par de comitas y luego en el siguiente argumento le digo ignore todas las celdas vacías mediante el valor de verdadero. Fíjate que al imprimir el resultado de la función dividir texto, estoy devolviendo los números de serie secuencial que corresponden a fechas, en este caso como cadenas de texto, porque la función de texto imprime el resultado como un valor de texto. Por tanto, si a esta función dividir texto yo la multiplico por el valor de 1, para transformar esos números realmente en fechas, fíjate que se formatean directamente con fechas y me dice que los periodos de inactividad fueron marzo 1 del año 2022, mi sistema está en inglés, o las fechas se formatean en inglés, mes, día, año. Entonces tengo marzo de 2022, septiembre del 2022, octubre del 2022, noviembre del 2022, enero, marzo, abril y octubre del 2023. Cambio por ejemplo el comercial, vamos a poner por ejemplo el comercial número 6, fíjate que tengo el resultado de todos los periodos de inactividad. ¿Cómo hago yo para calcular o para poder comprobar si estas fechas de los periodos son efectivamente valores de inactividad o periodos mensuales de inactividad de ese comercial? Pues ejecutando por ejemplo un sumar.si.conjunto para calcular las ventas en esos periodos. El resultado obviamente tiene que ser 0. Entonces si yo vengo y llamo a la función sumar.si.conjunto y en el rango de suma, perdón, en el rango de suma vengo y tomo toda la columna llamada ventas y luego le doy una coma y en el rango de criterios tomo toda la columna llamada fechas y en el criterio vengo y le digo dime por favor todas las fechas que sean mayores o iguales al valor de esta fecha de inicio, pero como esto es una matriz de desbordamiento, yo se la paso como una matriz de desbordamiento y seguidamente en el rango de criterios 2 vuelvo y paso aquí toda la columna llamada fechas y le digo dime por favor en el criterio todas las fechas que sean menores o iguales al valor del fin.mes de estas fechas iniciales, en donde calcule literalmente el último día de ese mes. Pues básicamente yo puedo determinar el resultado, pero ojo, me falta un último filtro. Vengo y le digo aquí que el comercial, es decir, toda la columna comercial, corresponda al criterio del comercial que yo tenga seleccionado. Evalúo con Enter y obtengo como respuesta que todos tienen valores de 0. Por tanto, yo puedo decir que estos son los periodos mensuales que en este caso no tuvo ventas o no hubo ventas para el comercial seleccionado. Fíjate, vengo y selecciono todo esto por aquí, le doy control 1 y luego en personalizada vengo y utilizo un formato de tipo personalizado. Voy a colocar mes para colocar el nombre del mes como 3 dígitos y luego coloco YY para calcular el año y le doy clic en aceptar. Marzo del 2022 tuvo inactividad el comercial número 1. Septiembre 22 también tuvo inactividad, octubre de 2022, noviembre del 2022, enero, marzo, abril y octubre del año 2023. Por ejemplo, comercial número 4 tuvo inactividad mayo del 2022, septiembre del 2022, octubre del 2022 y junio del 2023. Una fórmula realmente impecable. Ahora bien, ¿no te gusta la recursividad dentro de Excel? No hay ningún problema. Fíjate, vengo aquí y podemos calcularlo mediante otra fórmula que esté calculando un conjunto o una matriz súper grande que calcule la fecha de inicio y la fecha fin, tal cual como lo hicimos acá, y mediante esas dos fechas que son números de serie secuencial calculamos una secuencia gigantísima y posteriormente mediante esa secuencia la calculamos o le calculamos el periodo inicial de cada una de esas fechas, lo reducimos mediante la función únicos y luego mapeamos cada una de esas fechas dentro de todo el rango según la columna comercial y obtenemos nuevamente el resultado comparando cuáles de esos meses tuvieron o hubo ventas con el valor de 0. Entonces vengo y lo hago del mismo modo, mira,
y me está entregando el mismo resultado. Solamente de copiar este formatico, que no lo copié antes de empezar el video, y también obtengo el mismo resultado. Esta fórmula, por ejemplo, la segunda, no utiliza una función de recursión, pero es mucho más larga y hace un cálculo mucho más grande mediante el uso de la función secuencia, al generar una secuencia gigantísima de, por ejemplo, 365 días por cada periodo anual. Si tiene 2 años de ventas, calcula el doble de 365, es decir, un poco más de 700 valores. Si tiene 3 años, imagínate el valor o la cantidad de registros que tiene que crear. Es un poco más lenta, de pronto, para gran cantidad de datos, en donde la función recursiva, al calcular por meses, pegando salto por meses, es mucho más estable, es mucho más segura. Recuerda que las funciones recursivas alcanzan una cantidad de ciclos grandísimas o una cantidad de recursiones grandísimas dentro del nuevo motor de cálculo, que es donde realmente se pueden ejecutar. Diría yo que dentro de unas 100 a 300 mil iteraciones, de hecho aquí estamos haciendo solamente 24 iteraciones, pero podemos llegar a hacer unas 100 a 300 mil iteraciones antes de que el motor de cálculo de esta nueva versión de Excel la detenga y genere un error que se traduzca como un error de fórmula dentro de la celda. Sin embargo, 300.000 ciclos para una función recursiva es muchísimo cuando nosotros podemos escribir buenas funciones que utilicen el motor de manera adecuada y establezcan el parámetro de recursión para que imprima el resultado de manera moderada, de tal modo que utilice la menor cantidad de ciclos posibles para lograr el mismo resultado. Bien, mis amigos, un abrazo grande desde la distancia. Espero que este video tutorial les haya gustado bastante. Espero que le puedan sacar el máximo provecho a este tipo de ejemplos. Y doy respuesta a la pregunta mediante 2 fórmulas en donde te expliqué la más compleja, esta no es tan compleja, para que tú lo logres implementar en tu versión de Excel con Office 365 y logres obtener este tipo de resultados en donde estamos obteniendo los meses de inactividad de un conjunto o un rango de fechas, de un conjunto de fechas o bien de un rango de fechas con un criterio que básicamente actuaría como comercial el criterio. Mi nombre es Andrés y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.